La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Enrico Letta, buenas noches. Buenas noches. La Unión Europea está en declive, señor Letta. La Unione Europea è in grande difficoltà, è in grande declino se non fa e se non prende delle decisioni importanti per integrarsi di più nei settori nei quali... La Unión Europea atraviesa grandes dificultades y entrará en un gran declive si no toma decisiones importantes para integrarse en los sectores en los que no está integrada y es menos competitiva. Y estos sectores son la energía, las telecomunicaciones y los mercados financieros. Son tres sectores que, paradójicamente, no están integrados. Tenemos la misma moneda, pero no tenemos el mismo mercado financiero, ni el mismo mercado de la energía, ni un único mercado de las telecomunicaciones. Y en estos sectores, la fragmentación hace fuertes a los americanos, a los chinos y a los indios, y nos hace a todos nosotros más débiles. Usted propone entonces, señor Letta, que las grandes empresas de esos tres sectores se puedan fusionar y tener así más clientes, por ejemplo. Esto desde el punto de vista del consumidor, esto asusta, ¿no? Porque se acabaría con la competencia. No, la verità è che in alcuni di questi settori, come per esempio nel campo delle telecomunicazioni... En algunos de estos sectores, como por ejemplo en el campo de las telecomunicaciones, los mercados son 27. Tenemos en cada mercado 3 o 4 opciones. Mi propuesta es pasar a un mercado único donde haya 10, 15 o 20 operadores. La protección al consumidor estaría garantizada, pero al mismo tiempo tendríamos empresas de dimensiones mundiales. Hoy, en Europa, tenemos en el campo de las telecomunicaciones a 80 empresas, pero todas ellas son demasiado pequeñas para competir con los gigantes chinos o americanos. Lo mismo vale para la energía o los servicios financieros. El mercado nacional es demasiado pequeño. La stessa cosa vale per l'energia, la stessa cosa vale per i servizi finanziari. Il mercato nazionale è troppo piccolo. Usted dice en cuanto al mercado financiero que le entristece que nos hayamos convertido en una colonia de Estados Unidos. Esto es durísimo. Explíquenoslo, señor Letta. Ma è la verità, perché se pensiamo solamente, se i nostri ascoltatori pensano a quante transazioni finanziarie hanno fatto nella giornata di oggi... Es la verdad. Si nuestros oyentes piensan en cuántas transacciones financieras han hecho hoy, todas son transacciones digitales y muchas de ellas hechas con plataformas estadounidenses, con tarjetas de crédito no europeas, sino americanas. Todo ha ido a Estados Unidos. La dimensión de los mercados financieros fragmentada y solo nacional hace ganar a los americanos y nos hace muy débiles a nosotros. Por eso digo que nos estamos convirtiendo en una colonia estadounidense. Este ejemplo de las tarjetas de crédito me parece muy evidente. Podríamos hacer el mismo ejemplo con los ahorros. Los ahorros de los europeos van a los Estados Unidos porque el mercado financiero americano está más unido y es más atractivo. Molti troppi vanno negli Stati Uniti perché il mercato finanziario americano è più unito e molto più attrattivo. Claro, entonces hemos confiado nuestro sector financiero y nuestra seguridad también a los Estados Unidos. Tenemos una enorme dependencia energética de Rusia, antes más, pero seguimos teniéndola de países árabes. En China se fabrica prácticamente todo lo que usamos, desde los móviles hasta los disfraces de Halloween. ¿En qué papel quedamos nosotros ahora mismo? Ma sono tanti settori. Pensi soltanto al settore della industria aeronautica. Son muchos sectores. Piense en la industria aeronáutica, ahí somos mucho más fuertes que los americanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos, porque tenemos un único gran operador que se llama Airbus y le gana a los otros operadores mundiales. Ese es el problema más grande. Estar muy divididos y fragmentados solo con mercados nacionales es lo que está haciendo que la economía europea esté en declive. Y esto es lo que hace más débil la inversión principal, que es la innovación y la investigación. Los americanos tienen los capitales privados para hacerlo porque tienen un mercado financiero único y estos capitales ayudan a la economía americana mucho más innovadora de lo que es la europea. Ad essere molto più innovatrice di quanto purtroppo non sia l'economia europea. Usted parte de la tesis de que, no es una tesis, es una realidad, que el mercado único es producto de una época en la que tanto la Unión Europea como el mundo eran más pequeños, ¿no? En 1985 Delors consiguió el mercado único europeo y por entonces China y la India juntas constituían menos del 5% de la economía mundial. Nadie había oído hablar de los BRICS. Ese mundo ya no existe.
cómo tenemos que actualizarnos para poder jugar un papel relevante en este nuevo orden mundial, más allá de esa industrialización de la que nos ha hablado usted. Non è difficile, basta fare quello che abbiamo già fatto per la moneta. No es difícil, basta con hacer lo que ya hemos hecho con la moneda. La moneda la hemos integrado. Hoy, en nuestros bolsillos, el símbolo de la identidad de cada país, o sea, la moneda, es en el fondo el símbolo de una identidad europea. Sin ir más lejos, la moneda que tenemos en el bolsillo está escrita en lenguas distintas con otro alfabeto, pero somos todos europeos. Tenemos que hacer lo mismo en otros sectores que hemos tenido fragmentados. Esto es posible sin cambiar los tratados. Y mi sugerencia es que si algunos países europeos no quieren, los grandes países europeos tienen que avanzar de todos modos. Por eso estoy muy contento porque he escuchado al ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, decir algo muy parecido y con mucha determinación. Si continuamos con esta fragmentación, en poco tiempo el único debate que tendremos en Europa será entre los que quieren ser una colonia china o una colonia americana. Ha hablado usted de la identidad europea. ¿Existe de verdad la identidad europea? Ma sì, l'identità europea esiste, basta andare, è sufficiente andare fuori dall'Europa per rendersi conto di cos'è l'identità europea. La identidad europea existe y basta salir fuera de Europa para darse cuenta de lo que es la identidad europea. Yo he hecho un largo viaje para escribir este informe. Este largo viaje me ha llevado de Helsinki a Málaga, de Atenas a Dublín. He recorrido toda Europa y me he sentido como en casa en todas partes, en toda Europa. Si le digo la verdad, en mi casa se come mejor, pero en toda Europa me he sentido como en casa sobre los valores, sobre el comportamiento, sobre las relaciones entre personas, sobre el Estado de Derecho, tantas cuestiones que nos hacen a los europeos un continente con una profunda identidad en la que tenemos que creer más. Un continente con una profunda identidad en la cual dobbiamo credere di più. Si pudiéramos volver atrás, señor Leda, usted sería partidario de la entrada de Hungría en la Unión Europea. Ahora tenemos allí a Viktor Orbán, que es el líder más cercano al Kremlin dentro de la Unión Europea. Hungría forma parte de esa identidad europea de la que estamos hablando. Ma io sono sempre per distinguere gli ungheresi, Budapest, se uno va a Budapest si rende conto che Budapest è una grande capitale europea come... Yo siempre distingo. Si uno va a Budapest, uno se da cuenta de que es una gran capital europea como otras grandes capitales europeas. El problema es que antes de la ampliación no hemos cambiado las reglas como tendríamos que haberlas cambiado. Por ejemplo, no se ha eliminado el derecho de veto, que hoy da una fuerza destructiva a un líder como Orbán. Tenemos que aprender la lección y en la próxima ampliación la premisa es que habrá que cambiar esta regla y quitar la regla de la unanimidad y el derecho de veto. Togliere la regola dell'unanimità e il diritto di veto. O sea que tenemos que cambiar la manera de nuestros mecanismos de toma de decisiones a 27. Me parece que ya es evidente que este mecanismo no funciona, aunque hacemos todo lo posible para que funcione, pero no es suficiente. En diciembre del año pasado se acordó iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania. ¿Qué vamos a ganar los europeos si ese largo camino concluye con la entrada de Ucrania en la Unión? Sarà un percorso largo, no? Non è un percorso semplice. Será un recorrido largo, no es un recorrido sencillo. Ucrania es especialmente grande. Desde el punto de vista de las dimensiones, es una cuestión muy compleja, sobre todo en el tema de la agricultura. No es una decisión que se tomará en pocos meses o en pocos años, pero yo creo que estratégicamente la elección de ampliar la Unión Europea es justa, porque el mundo se está ampliando y nosotros tenemos que conseguir ser siempre más grandes y tener más capacidad de interpretar todo el continente. Grandi e sempre più in grado di interpretare tutto il continente. Es un hecho que algunas consecuencias indeseadas de la globalización dejaron a muchas personas con la sensación de que se habían quedado a la intemperie y por eso ahora muchas de esas personas quieren un Estado fuerte, líderes fuertes en Estados-nación fuertes. ¿Cómo convencería a los nostálgicos de esos Estados fuertes de que hace falta una mayor integración europea? Gli racconterei la storia del Regno Unito e della Gran Bretagna, la storia del Brexit. Perché il Brexit era esattamente partito con questa idea di ridare forza, controllo. Les contaría la historia del Reino Unido y del Brexit. El Brexit nació exactamente con esa idea de devolver fuerza y control. Si uno piensa en la inmigración ilegal, hay más inmigración ilegal en Gran Bretaña hoy, con la Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, de la que había antes. No me parece que el Reino Unido haya ganado nada estando fuera de Europa. La cuestión es que sentirse a la intemperie es una dinámica típica de los fenómenos de la globalización.
La Europa integrada y unida es una respuesta de protección, no es la lluvia que cae es la globalización. Europa es el paraguas y Europa es la posibilidad de hacer esa lluvia menos complicada y menos negativa para la vida de los ciudadanos más débiles que hoy están protegidos en Europa. Los ciudadanos ricos, los fuertes, no necesitan a la Unión Europea. Tienen sus capitales y sus patrimonios para defenderse. Cuando se creó el euro, había tantas incertidumbres, tantas dudas. Si miramos hoy, 25 años después, a nadie se le pasaría por la cabeza volver a la lira o a la peseta. A nadie. De hecho, en las encuestas, el 75% de los ciudadanos europeos quiere seguir en el euro, y esa es la demostración más fuerte de la elección que hemos hecho. Hablando del Brexit, ¿cómo han conseguido que en Italia se deje de hablar de Italexit? Ese discurso ha pinchado completamente. Es la demostración del hecho de que la gente es más inteligente que sus líderes. La gente ha entendido que los exit son suicidas. En Francia nadie más habla de Frexit. En Italia nadie más habla de Italexit. En España sois más inteligentes porque nunca habéis hablado de Spexit. Habéis hecho bien. En España tenemos un clima político ahora mismo que está, bueno, ¿qué le voy a contar a usted? Absolutamente crispado. Usted es progresista, pero tiene una buena relación con Giorgia Meloni, la actual primera ministra, que es de extrema derecha. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo han conseguido eso? Aquí en España es impensable que un ex primer ministro tenga una gran relación personal con el actual primer ministro de signo completamente distinto. Io penso che esistano doveri istituzionali che riguardano coloro che hanno guidato dei paesi e che sanno. Yo creo que existen deberes institucionales que deben tener los que han liderado países y que saben que existe una representación colectiva, que existe la necesidad de que los países estén unidos. Yo discrepo mucho de la actual primera ministra, le rebato, pero creo que es importante que haya un diálogo institucional. Este diálogo institucional es inusual, lo sé, porque la política actual vive de la polarización. Creo que la polarización es uno de los males de la democracia, el exceso de polarización. En España ha crecido la preocupación por la inmigración, aunque cuando se les pregunta uno a uno, los españoles en las encuestas reconocen que en su día a día les afecta más bien poco, o tienen buenas experiencias con los inmigrantes y que les afectan mucho más otros problemas, con el problema de la vivienda. No sé, señor Letta, si la inmigración ya no preocupa por una cuestión laboral, sino por una cuestión identitaria. L'immigrazione è dovunque un tema e dovunque una questione sulla quale bisogna fare delle scelte che siano delle scelte efficaci. La inmigración es un tema de la agenda en cualquier sitio y sobre el que hay que hacer elecciones que sean eficaces, pero no podemos considerar la inmigración exclusivamente como una cuestión de seguridad. La inmigración es también esa inmigración que hace 10 años Alemania decidió integrar, y esa integración que Merkel hizo, que fue complicada políticamente, le dará a Alemania una marcha de más. Alemania ha afrontado un tema que otros países europeos, como el mío, se encontrará más adelante, los problemas del envejecimiento de la población y la falta de mano de obra. Y estos problemas solo se superan con la integración. Yo estoy a favor de afrontar la inmigración como una visión de conjunto, con una actitud firme pero justa y al mismo tiempo mirando a largo plazo, porque no se pueden tomar decisiones mirando a corto plazo. Porque no es posible prendere decisioni solamente sull'inmediato. ¿Qué opinión tiene de la española Teresa Rivera, que se va a convertir próximamente en vicepresidenta de la Comisión con competencias de competencia, nunca mejor dicho? ¿Qué opinión guarda de Rivera? Beh, molto buona. Ho passato degli anni insieme a lei a Parigi. Es muy buena. Yo pasé muchos años con ella en París porque trabajábamos en la misma universidad. Sé lo competente que es y lo hará muy bien en Europa. Determinata e farà molto bene in Europa. Señor Letta, muchísimas gracias por estar en la SER y gracias por venir a España, a Barcelona, en War in Progress, este foro organizado por Prisa, la casa de la cadena SER. Gracias, señor Letta. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.